Hey, nosotros somos Cross Platform Media, yo soy Alfredo Francisco. Y Luis. y vamos a continuar nuestra cobertura pre-E3. Así que esto significa que vamos a estar viendo un poco de las conferencias del año anterior, el 2017. En preparación a este año, obviamente, ya pueden ver nuestra primera parte, que es enfocada en Xbox, lo que fue la conferencia. Y también está otro vídeo que si no está disponible ya pues estará pronto pues nosotros discutiendo lo que podemos ver este año quizás. Pero esta ocasión vamos a estar enfocándonos en la conferencia de PlayStation, de Sony. Y pues vamos inmediatamente a verla y a ver un resumen, igual que en aquella ocasión. Y después a discutir pues cómo la encontramos y pues en un futuro vídeo pues vamos a discutir este año también. Así que vamos a comenzar. The trident, the bow and arrow, the axe. We find these simple. ¿Alguno de ustedes recordaba que empezaron con este título en específico? Yo no. Yo tampoco. No me acordaba. Sabía que habían hecho el demo, pero pensaba que habían empezado con God of War. Sí, yo creo que no me sorprende, pero me extraña un poco. Obviamente la marca es bien reconocida, pero que es un título que no es con el personaje principal. I'm here for the mountain. For answers. Y luego pasaron a El Horizon. DLC. Naughty Dog Gorilla Ben, out of control. I thought this opening was completely insane, and because I had to walk under zombies to get on the stage. Just Y now. Days Gone. Ay, que me acuerdo que en el escenario como que hacían cosas relacionadas, ya que no hacían tantas presentaciones, Virtual tenían reality como que cosas is the adicionales. product, and our consoles are more powerful than ever, offering 4K and HDR options. And now, in 2017, Yo creo que esta fue la primera presentación de Sony en ese estilo, ¿verdad? Que se enfocaron más en los juegos que en hacer presentaciones de personas hablando. Yo creo que han ido como mencionamos en el video de Xbox también, que dale pausa en ese por ahora, sí, en lo que discutimos esto. Ahí, que las conferencias han ido cambiando un poco a enfocarse más en demostrar los juegos simplemente. No estar hablando tanto. Hace muchísimo tiempo yo creo que no vemos información de data. Es algo que más venía de cuando E3 era parte del Consumer Electronic Show, era anteriormente. Que eso es algo que yo creo que venían arrastrando de esa era, de que era más como que pues Dando los numeritos de venta. sí, era más como que para la industria en sí, pues las personas envueltas quizás en la industria, y ahora ya yo creo que ese papel pasó a GDC. Yo diría que ahora es más enfocado en lo que es la industria en sí, y pues E3 es más como que el show, como que es básicamente un evento de promoción, que les conviene el dedicarle más tiempo a los juegos en sí. El mismo show ya no es tan corporativo y ahora pues las personas pueden ir y comprar tickets. También. Exactamente. Y después sí, ya se había estado abriendo a no solamente a los que son considerados periodistas en sí, sino a cualquier tipo de persona que estuviera envuelta. Ya no estaba tan limitado. Así que, pero hablando de los juegos que han presentado hasta el momento, ¿algún comentario sobre aquí nos quedamos en la sección de Monster Hunter, que tú dijiste que quizás es una de las sorpresas más grandes que hubo en esa conferencia? Sí, para mí ese fue como que la sorpresa así de la conferencia. Yo creo que pues los demás uno ya sabía que venían, y era más como para... Se enfocaron más en la presentación de lo que iba a ser el juego como tal, y no tanto como que en, va a llegar este juego nuevo que nadie se esperaba, y ver así un juego como este, pues yo creo que tomó a todo el mundo de sorpresa. Es un buen punto, porque no fue simplemente como un trailer de CG, fue un trailer de gameplay en sí. Que ese es un buen punto. Muchas veces harían si no como que era lo que hizo Final Fantasy VII o cosas así, el remake, que presentaron algo pero obviamente no tenían nada que ver con lo que va a ser el producto final.
En esta ocasión pues sí lo presentaron y además venía no estaba muy lejos el lanzamiento de por sí. Era un juego que venía pronto. Porque eso fue bastante sorpresivo. Y lo que fue ya Uncharted lo habían anunciado el año anterior, ¿verdad? Ujú. Y Days Gone yo me parece que también. Y también sí, ya. Days Gone lo habían presentado anteriormente. Habían presentado brevemente. O sea, como que no se había visto mucho más allá de cómo era que funcionaba, más allá de que era un juego de zombies o de lo que fuera, lo que sea que lo quieran llamar. En todos los juegos le llaman diferente. Pero que era un juego en ese estilo. Habían presentado como que el concepto básico, pero no habían presentado de la narrativa como en que presentaron. Obviamente no lo vemos en el resumen, pero me presentaron demostración un poquito de la narrativa y de pues cómo tus acciones quizás pueden afectar el gameplay en sí, de que cómo se comportan los enemigos, etcétera. Ujú. Sí. Y, pues, si no tienen nada más, sí. Y el remaster de Shadow of the Colossus. Este también yo diría que fue sorpresa porque ya había habido un remake. Exactamente. Ya habíamos visto remake. Y sí fue como que extraño verlo. Y Marvel vs. Capcom Infinite es una historia triste. Sí, eso sí que tiene historia. Es una historia triste porque obviamente no fue lo del agrado, parece desde el comienzo como que te lo revelaron, como que el estilo visual como que no le agradó a muchas personas y después cuando lanzó pues fue olvidado. Ni ya hasta lo eliminaron ya en las competencias grandes. Exactamente, ya no ni forma, ni le van Ni a dar amigo. el apoyo que quizás le iba a dar, que pensaba darle Capcom en cuestión de contenido descargable Ujú. que tenían planificado, que es parte de la crítica de por sí, de que como Capcom ha manejado recientemente los juegos de pelea, que lanza como que es algo bien básico, entonces lo va añadiendo, pero no es como en otros juegos que lo van añadiendo de gratis, es que tienes que pagar por el contenido adicional. Lo que es lo duro de... Y los personajes que salieron para ese juego salieron muy pronto después de que fue lanzado. Muchos de los personajes más grandes los dejaron para ese paquete. Ujú. No, y sí, ahí eran parte de la historia incluso, y no estaban incluidos, era como que era una situación un poquito... Y es algo que ya desde Street Fighter V, ¿no? Que venían... ¿sabes? Como que no han hecho el mejor trabajo con sus juegos de pelea y yo creo que eso de por sí la ha ido afectando. Ujú. Y mientras sigan con ese patrón, pues yo creo que menos éxito van a tener Sí. moviéndose hacia adelante. Esto simplemente fue como Capcom tratando de traer el juego a lo que ya habían hecho otras compañías anteriormente en cuanto a, no en el juego como tal, sino en el contenido. Como por ejemplo vemos NetherRealm desde Mortal Kombat 9 o el reboot, como quieran llamarle, que fue quien empezó a darle más contenido a los juegos de pelea, darle Sí, historia, darle un arcade. pero si tú comparas la Sí, forma en que ha sido tratado juegos como... ¿Cómo se llama el de Injustice. Injustice 2? Y comparado a Marvel vs. Capcom, el más reciente, pues hay una cierta diferencia, a pesar de que Pues Injustice tiene mucho más contenido que Marvel vs. Capcom Infinite. sí, pero porque ha tenido más éxito, más aceptación también. Mm. Sí, quizás no hubiera sido tan aceptado desde el comienzo, pero es por eso, porque ya la imagen desde el principio ya era como que ya estaba afectado un poco. Y eso que la gente estaba, a pesar de todo, estaba emocionado porque era como que, vamos, 2 para 2, va a tener historia. En ese momento, pues, todavía estaba la gente un poquito más entusiasmada. Era más enfocado en el Cinematic Universe, los personajes y eso. El demo tampoco le ayudó mucho. No, definitivamente. La sorpresa ahí fue que el demo salió el mismo día y qué brutal, un demo. Y yo lo jugué y tú también lo jugaste, ¿verdad? Ujú. Y no era muy prometedor. No. La historia, por lo que he escuchado, realmente no es muy buena. Pero en el demo, pues, fue malito y tampoco te daba mucho para jugar. Era solamente la historia y te dejaba jugar unas escenas específicas.
unos personajes específicos y no sé, no fue la mejor impresión del juego. Definitivamente. Ahora estamos aquí con Battlefield o Call of Duty, no Call of Duty. No recuerdo específicamente. Y obviamente simplemente por verlo a veces es difícil. Son muy parecidos. Yo creo que es Call of Duty, Pero es ¿verdad? Call El of World Duty. War, sí, Creo que World es War eso. 2. Sí, Bueno, Battlefield era Battlefield World War I. ajá, exactamente. Ya había salido, ¿no? Sí. Estamos viendo del VR. Es que la versión número 950 de Skyrim. Sí. Este fue el año también que anunciaron la rebaja de precio, ¿verdad? No te sabría decir. Eso sí no me acuerdo. Si no lo han presentado, lo deberían de presentar quizás más Final adelante. Fantasy. Otro de Final Fantasy XV. Este es un juego que sí le gustó a la gente. Sí, está bien sí. interesante. Y por supuesto, ¿verdad? No puede faltar God of War. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. Close your heart to Vas the a pasar ahí. Sí. Close your Para hablar un poquito de God of War, porque cuando ustedes vieron esta demostración en sí, como que se esperaban algo de lo que llegó a ser el juego, o simplemente era simplemente anticipado porque era el próximo capítulo de God of War. Yo diría que sí. Sí. El juego, aunque continúa la historia y mantiene ciertas cosas, es bastante diferente. Y como estábamos hablando ahorita de las películas, que los trailers usualmente enseñan como que lo mismo siempre, ellos se enfocaron en ciertas cosas y Estos hicieron bien momentos, sí. en no demostrar demasiado. Porque el juego final pues terminó siendo bastante impresionante con lo que hicieron y la historia y pues aquí yo creo que enfocaron mucho la cuestión de que ahora tienes el hijo y va a ser una historia familiar, enfocando esa relación de... Sí, incluso por lo menos en esta ocasión hubo más allá, pero eso fue más el enfoque del año antes que ese. O sea, cuando lo presentaron por primera vez, sí, desde el comienzo enfocaron en el hijo cierto, y eso. sí. En este caso, pues, es lo que estamos viendo aquí, un poco de lo que estamos viendo aquí, Sí. que obviamente está enseñando. Cierto, se me Un olvidó poco que lo más. habían anunciado ya. Sí, so que no fue como que, no era la primera vez que lo veíamos tampoco. Pero sí era la primera vez que veíamos como que el gameplay en sí. Yo creo que la primera vez, me imagino que eran escenas Había en salido el engine, algo, pero era no fue mucho las peleas. Creo que fue con el primer de los grandes. No me acuerdo cómo se llama. Sí, se fue. ok. Aquella Creo que vez, salía sí. en aquel momento, sí. Pero tampoco no enseñaban mucho en cuanto a cómo va a ser la mecánica como tal. Sí. En esta ocasión, pues sí, presentaron más. Como ya vimos en esa escena antes de pausa, pues ya estaban viendo cómo era que funcionaba en sí el combate y todo. Pero sí, como tú mencionaron, eso es una de las cosas que me gustó en cuanto a la presentación, que no enseñaron mucho y entonces la gente especulaba si era el mismo Kratos de los juegos anteriores o era un Kratos completamente nuevo, como un reboot. Sí. Y eso fue lo que causó más intriga en la gente. Y aparte de que es God of War, como que la gente está emocionada, pero también enseñarle ese nuevo estilo que tú no sabes si es él o no. Eso ayudó también, Viper. Y ellos bastante. nunca, cuando lo anunciaron, ellos nunca dijeron nada si iba a continuar la historia, ¿verdad? Ni si era... Obviamente enseñaron Yo que creo ahora que era un habían mundo mencionado diferente. mucho, sí. Yo creo que habían mencionado algo de que no, yo creo que era como algo como un soft reboot, yo creo que es lo que se le llama. Yo creo que llegaron a mencionarlo. Obviamente, ¿qué se refería específicamente a eso? Pues, obviamente no sabíamos. Sí. Y un selfless plug, pueden ver, lo voy a poner por aquí, las impresiones de los primeros minutos que está en el canal. En este momento pues ya terminé la historia, pero eso fue cuando jugué por primera vez. heart to their suffering. Wow, that was something. That fight. Ese es uno de mis personajes favoritos.
Early 2018. My name Y is Marcus. Detroit. Detroit salía en estos. ¿Salió o Está por salía en salir. estos días? Sí. Obviamente depende mucho del día que salga este vídeo también, pero Sí, no recuerdo la fecha exacta, pero ya salió el demo y ya está por salir. sí, este ha sido bastante mixta la recepción ya desde antes de que saliera, incluso como de lo que hemos visto. Algunas personas están interesadas en lo que es el concepto, pero hay muchas cosas que han ocurrido con el estudio en sí. O ciertas controversias con el estudio que han ocurrido, no solamente las controversias que han ocurrido con rumores sobre el estudio, sino con el juego anterior incluso, y con la calidad de esos juegos anteriores y el estilo del director y eso. Sí. Ellos tienen una reputación más o menos como Peter Molyneux, que a veces Ok. es un director que Sí, promete y sí, Sí. tiene una visión muy optimista de su estudio, quizás. sí, pero los rumores que han aparecido eran de malas condiciones de trabajo, de Sí. cosas así. So, que también afectaron cierta percepción de las personas. Yo logré jugar el demo y me resultó interesante. Quizás parece ser mejor que los juegos anteriores, así que hay que ver cuál es la percepción cuando salga. Entonces aquí pues Destiny 2. Otro juego que mucha controversia. Y eso es poco. Y con razón hay controversia. Porque yo fui uno que a mí me encantó Destiny 1 y también fui decepcionado por Destiny 2. Destiny es algo tan interesante en sí de explorar la historia de la serie en sí, de lo que ha ocurrido con esa serie. Me acuerdo que cuando por primera vez iba a salir era como que bien no sé cuál es la palabra que quiero decir que específicamente, pero o sea que Sony lo tenía como exclusivo, son como exclusivos, pero bueno, en parte sí, como que ciertas cosas exclusivas y como que mucha atención al título y obviamente Con los extras que tenía era básicamente un exclusivo. Ujú. y luego para el segundo ya pues y obviamente durante el primero pues ocurrieron ciertos ya asuntos con que no era lo que la gente esperaba quizá, o no tenía suficiente contenido, era muy repetitivo, lo que fuera. Las mil cosas que ocurrieron en aquel momento. Y después obviamente pues fue evolucionando el juego poco a poco. Pero ya como que para el segundo ya fue Microsoft el que tenía la exclusiva, ¿no? En aquel momento de contenido o algo Todavía así. hay O por lo menos de mapas. que lo presentaron en la conferencia, como que le dieron más... Sí. Todavía a los mapas y eso son exclusivos de PlayStation por un tiempo, pero ya fue como que le dieron más... Sí, como más que promoción. ellos dijeron, vamos a jugarnos esto ahora, y en realidad no resultó como que... Y también este año estuvo Anthem, que se parece bastante a la fórmula del juego. Sí, pero Anthem, el asunto con Anthem es que pues salió, pero no, salió el anuncio, pero no salió, no se sabe cuándo es que sale el juego. Obviamente pues no es tema para discutir ahora porque si no estamos un buen rato, pero Tacha. la cuestión de Destiny, después que el juego empezó mal, llegaron a un punto que estaba bastante bien en cuanto a contenido, en cuanto a las mejoras que hicieron. Con Destiny 2 empezaron desde cero y en vez de mejorar, lo que hicieron fue dar para atrás. Sí, recuerdo esa cuestión también, de que en vez de como que Aunque pues, evolucionar lo que habían establecido ya en el primero, como que decidieron como que volver, y sí, eso yo creo que les afectó porque aunque quizás era porque temían que la gente lo viera como más contenido, o sea, como que no justificara que fuera un expansión. juego nuevo, exactamente. A lo mejor ese era el temor y ellos dijeron, pues vamos a empezar, vamos a decir que estamos empezando desde cero. es que de verdad algunas cosas que la uno no tenía desde el principio eran como que, ¿por qué? No tiene historia. Tiene historia, tienes que ir a Bungie.net si quieres saber lo que está pasando. Entonces es extraño porque mejoraron ciertas cosas. La campaña yo la encontré decente.
la historia que, como tú dices, ahora está en el juego, no hay que ir al website a buscarla. Y hay ciertas cosas que mejoraron, pero la mayoría pues dieron para atrás. Hicieron muchos cambios que a la gente no le gustó y pues la historia, como dije, es bastante extensa, pero ahora están como que tratando de catch up y pues tienen un mapa de lo que quieren llegar. Y pues graciosamente el objetivo es como que llegar a lo que era Destiny 1. Así que lo que hicieron fue pues como que volver en el tiempo. Pero pues, una historia interesante como tú Sí, dices. Sí, como mencionaste. Bien interesante. Y este fue el último juego de la conferencia. Y también se sabía que venía, pero no se había visto todavía. Y obviamente fue también como que una demostración bastante larguita, especialmente con unas secciones diferentes. Está la parte que era gameplay como el de Batman, y acá pues las escenas que son más como cinemáticas y whatever. Obviamente todavía es uno de los juegos más anticipados porque para cuando no tenía fecha, no tiene Creo que fecha sí. todavía, Sí, ya yo tiene creo que fecha, tiene fecha, ya sale sí, ya pronto, tiene sí. fecha. Septiembre me parece. Sí. So, me imagino que ya anunciaron los juegos que iban a estar. Este es uno de ellos que mencionaron que iban a estar en este año. Sí, me Yo imagino. creo que sí. Me imagino que quizás empiecen en esta ocasión con este juego. Ya que El juego en cuanto a presentación se ve bien impresionante y todo. Obviamente tengo preocupaciones, como, ¿sabes? Como cualquier otro juego, porque quiero el contenido adicional, como va a ser idéntico como en los otros. No sé si se acuerdan, eran así open world, pero básicamente lo que hacía era, alguien está robando tal sitio, lo coge y ya, y se acaba la misión. O vete y salva a tal persona de un edificio, lo que sea. Y ese era todo el contenido adicional de los anteriores. Sí, ese es un Y yo- problema de Los los sidequests, juegos sí, open sí. world. las Exacto. misiones alternas. Sí. Oh, ok. Esa es mi preocupación con ese juego. También ya desde el principio han estado promocionando mucho contenido adicional y compra, resérvalo y tienes yo no sé cuántos trajes y Ujú. A mí Es- personalmente de los trajes no me gusta para nada el primero que anunciaron. Yo decía, el que pues es punk. es que es un jacket de Mahón o algo así. Sí. What? En serio, eso es todo el cambio. Come on, man, trata un poquito más. Por lo menos darle otro color o otros colores o algo así que lo hagan ver. Pero como un jacket, come on. Qué tremendo cambio. Y para colmo no es un jacket de Mahón, que es como que no es lo más atractivo que se puede. Por encima del traje que se ve como que pues, no combina. Mm. Y eso sí, el otro fue el de Iron Spider, de la película de Infinity War. So ese sí, por lo menos es más Ese es interesante. llamativo. Sí. Pero el inicial era como que, ok, un jacket. Tremendo, es como un ojo. Pero aparte de eso, pues, a mí lo más que en realidad no... Digo que el gameplay pues ya está un poquito probado porque es parecido a una evolución quizá o usando o ajustado a Spider-Man de lo que ya trataron otros juegos y lo hicieron bien. So, no creo que es algo muy... O sea, que no es algo que yo creo que fallen, que ya es una fórmula. Para mí es más como que las secciones cinemáticas de cuán interesantes y cuán extensas pueden ser durante el juego y eso. Porque la que vimos es bastante extensa y simplemente pues quick time events y cosas así. O bueno, o eso es lo que aparentaba ser. No sé si ajusten eso a que sea un poquito más interactiva o cómo funcionan esas escenas. Pero eso es algo que siempre ocurre, no necesariamente, quizás no es tanto el enfoque del juego, simplemente como que para que fuera más atractivo la demostración. So, Algo que yo encuentro que hicieron bien, ¿cómo se llama? Insomniac, ¿verdad? El estudio que lo está haciendo. eso sí que es un buen estudio. Es un buen estudio y antes de Spider-Man ellos trabajaron en Sunset Overdrive, que es un juego ok. que es más o menos un estilo similar. Y fue un juego bastante bueno. No sé cuál fue la recepción crítica. Yo creo que era bastante positiva para los que lo jugaron. Ese juego era exclusivo de Xbox One. Xbox One. So, okay, yo Y en creo el que esa es la tiempo razón que
que no tuvo tanto alcance porque no le llegó, o sea, Sí. no tanta gente lo ha jugado. Fue uno de los primeros juegos y para ese tiempo el Xbox One estaba aún peor que ahora en cuanto Sí, exactamente, sí. a público, así que no creo que mucha gente lo haya jugado. Y como tiene un estilo bien particular, también no es necesariamente atractivo para quizás el público mainstream. Mm. Pero en cuestión de la recepción crítica, yo creo que fue bastante positiva. O por lo menos la gente que lo ha jugado, pues, habla bien de él. Sí. Yo aprecio también mucho el villano principal, que por lo menos que ha salido así hasta ahora. Porque no es de esos típicos, no es de los que ya uno ha visto ya en muchos juegos anteriores. Sí, Los clásicos que ya tú sabes, yo creo Rhino, que- Scorpion. Yo creo que Kingpin es como que el principal, pero hasta ahora se han enfocado más en los otros. Que es Negative Man, es el que han Sí, enseñado. Negative Man. Eso están usando personajes más raros. Sí. Quizás no a todo el mundo le gusta, pero por lo menos en mi opinión yo lo aprecio. Sí, no, sí. Sí, Spider-Man es como el Batman de DC, Sí, que tiene sus tantos enemigos villanos, una colección que son de los enemigos más interesantes. Así que tienen para escoger. ¿Algún otro comentario? Si no, para resumir, pues yo creo que, como mencionamos al principio, la conferencia se enfocó más en demostraciones, en presentar los juegos. Hubo solamente una o dos interrupciones, pues, ¿quién era el presentador? No me acuerdo. Sean Layden. Sí. Y entonces, él solamente entró al escenario como 3 veces, yo creo. Al principio, Sí, en el máximo. medio y al final. Antes de Spider-Man, y en el medio fue cuando iba a ser... Cuando se enfocaron en ciertos otros juegos randoms de ciertos otros proyectos. Y al principio, obviamente, después de la introducción. Y como mencioné, ya eso es algo que pues que se han ido enfocando casi todas las conferencias en ese estilo. Sin embargo, se anunció que este año también se van a enfocar más o menos en algo, según ellos, diferente, pero me imagino que es parecido a este estilo, que es más demostraciones de juegos que ya quizás se conocían. No hubo tantas sorpresas este año. Obviamente, pues ellos de por sí han anunciado un montón de títulos que ni siquiera se han visto de por sí. O no hemos visto mucho. Y juegos que van corriendo, como Last of Us, que ya yo creo que esta va a ser la tercera vez que lo presentan. Porque todavía no tiene fecha ni nada. Y no ha salido ni siquiera el juego como tal. Lo que han salido es... Pues pero eso es un título que no han presentado. En realidad no lo han presentado. Sí, lo único Sí. fue en cuanto a Fue el historia, trailer y no presentación, salió ajá. aquí. Sí. Y para este año pues anunciaron va a ser The Stranding y otras cosas así que ya los conocemos, pero en realidad no hemos visto No como hemos- que... El juego como Ajá, tal. hemos visto como que el concepto y Ujú. etcétera, pero no hemos visto el juego. Va a ser interesante, pero pues yo diría que va a ser quizás parecido a lo que vimos el año pasado, que Ujú. pues, es demostraciones extensas, vimos Days Gone. Imagino que este año también va a estar ahí. Sí, y lo atrasaron para el año el Ujú. 2019, así que probablemente hagan otra presentación. ¿Algún comentario adicional que tengan sobre pues, lo que fue esta conferencia? A mí me gustó porque, como mencionaron, fue todos los juegos, presentación, juegos. No pararon tanto en explicar, tenemos esto, desde nuevo periferal como el Move o cosas así. No, lo que vende una consola son los juegos. Entonces ese tiene que ser el enfoque siempre. Puedes tener la mejor tecnología y todo, pero si no tienes juegos, no va para ningún lado. Y me gustó Ujú. y yo espero que sigan con ese enfoque. Ese es lo que lleva Sony hasta ahora, que a pesar de que tienen el PlayStation Pro y el PlayStation VR y todo esto, lo que realmente les tiene una ventaja sobre los otros es que los juegos. Ujú. Otra cosa que me agradó es que se enfocaron en títulos que salían casi inmediatos. ¿Sabes? No eran títulos que, excepto uno que otro, obviamente siempre tienes que tener una sorpresa, algo que es más para el futuro, y eso fue quizás Spider-Man y otras cosas. Pero el God of War, Monster Hunter World, todos esos juegos salieron pues, en ese periodo de tiempo bastante breve. So que me gustó eso porque el error para mí, a pesar de que a mucha gente le agradó, pero porque obviamente fue una gran sorpresa, pero el año que anunciaron cosas como el remake de Final Fantasy VII,
yo lo sentí un poquito vacío porque yo sabía que eso no es un juego que iba a salir inmediatamente. Ujú. So, para mí como que me dejaba como que sí, está el anuncio es grandioso obviamente, pero no es tan emocionante porque no es algo que va a estar inmediatamente ahí. O sea, es algo como que, ok, en el futuro. Pero eso yo digo, eso lo vamos a volver a ver en muchos otros E3, so que es como que no me da tanta emoción ese. Pero quizás porque yo pues no estoy tan identificado con eso. No, pero en realidad tienes razón porque mira Final Fantasy XV, que primero era Versus 13 y eso fue hace 10 años. o casi, o hasta más de 10 años. Este pero va por ser. el mismo camino. Ahora que mencionaste lo de que no se enfocaron en el hardware y eso es otra cosa que dijeron que este año no... Ah, no, va a haber hardware nuevo. Porque Sí. habían unos rumores que si el PlayStation 5 y... Sí, no, y yo no sé si ellos van a intentar más nunca, por el futuro cercano, una consola portátil de nuevo. Y este año pues tuvieron un poco del año 2017 me refiero. Tuvieron algo un poco de VR. No, pero obviamente ya pues el PlayStation VR pues ya lo lanzaron, so no va a ser este año quizás un enfoque. A menos que tengan algún título que Sí. tome provecho de eso. Así que eso es todo. Yo creo que pues, como mencionamos, eso es todo por esta conferencia. Estén pendientes a la próxima discusión que va a ser sobre pues lo que esperamos para este año. Y pues pendiente a toda la otra cobertura de E3, de pre-E3 y la cobertura durante las semanas de E3 en sí. Así que por el momento nosotros somos Cross Platform Media. Recuerden seguirnos en las redes sociales bajo el nombre X Platform Media. Y pues denle like y suscribirse al vídeo y compartirlo. Así que nos vemos en la próxima. Peace.